idiomática y teoría y práctica de la reutilización de las lenguas amenazadas. El doctor López tiene un currículum bastante amplio, pero me ha pedido que sea muy breve. Es doctor en lingüística por la Universidad de Lancaster de Inglaterra, posee 2 doctores honoris causa, uno por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, y otro por la Universidad Nacional del Plano en Puno, Perú. Ha laborado en varias áreas, la planificación y política educativa, sociolingüística, diseño curricular y elaboración de textos educativos. Actualmente es presidente de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad en Cochabamba, Bolivia, y también ha colaborado con la UNICEF y la Agencia Alemana Cooperación Internacional en temas relacionados con la educación. Tiene a la fecha más de 100 artículos, varios proyectos audiovisuales. Ha colaborado en casi 50 libros y ha participado en 44 ediciones de libros educativos en Perú, Bolivia y Nicaragua. Le damos la palabra a Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero embarcarlos en una trayectoria en la que estoy de reflexión, de sistematización de lo que se ha venido haciendo en América Latina, entre otros campos, en el campo de la revitalización idiomática, porque, como he conversado con algunos de ustedes aquí presentes, hay necesidad también de ir más allá de la acción y de comenzar a teorizar desde nuestros contextos particulares en los que trabajamos, que, como bien se pusieron en evidencia en la conferencia anterior de Martina, exigen también de perspectivas distintas y de modificación de eso que ella misma denominó como una visión etnocéntrica, eurocéntrica que está detrás de nuestras disciplinas. Y en ese sentido, quiero comenzar a decirles que estamos ante no solamente cambios que han ocurrido en la sociedad, sino prácticamente ante un cambio de época en la relación indígenas-no indígenas en el continente, ¿no es cierto? Y eso marca también el quehacer profesional de todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Martín hacía bien, por ejemplo, en buscar nexos entre participación social y un campo específico como el de la traducción, y creo que eso se puso en evidencia también esta mañana, cómo son los indígenas los que están ahora en otra condición, en otra situación, y nos plantean desafíos a los que debemos atender. Y entonces, solamente como breve introducción, quiero mencionar que toda esta historia de preocupación por los indígenas y por las lenguas indígenas en el continente comenzó por ahí a mediados del siglo XX, ¿no es cierto? En los años 40, en Pátzcuaro, México, se reúnen los ministros de educación y de trabajo de todos nuestros países y comienzan a perfilar una política dirigida a los pueblos indígenas. No tengo tiempo ahora para explicar en qué dirección iba aquello, pero como ustedes lo podrán suponer, toda esa política iba dirigida hacia la asimilación cada vez más rápida, y la lingüística sirvió para ello, ¿no es cierto? Y la antropología también sirvió para ello. Entonces, hoy estamos ante una situación distinta, y eso me obliga a presentarles un pantallazo muy rápido de dónde estamos con la cuestión de la población indígena, ¿cierto? Según los últimos estimados de CEPAL, estaríamos ante 50 millones de indígenas en el continente, aunque las cifras de los datos censales a las que nos tenemos que ceñir, pese a los defectos que tiene su aplicación y sistematización, dan cuenta de aproximadamente 35 millones de personas. Esa presencia no es uniforme en todos los países y oscila entre un 0,2%, como en el caso de Salvador, hasta un máximo de 21,5%, que va más o menos México y Perú, ¿sí? Presencia significativa en México, Perú, Bolivia y Guatemala. Antes
este conjunto de países históricamente más indígenas de la región estaba también integrado por Ecuador, pero los últimos datos censales del Ecuador, la población cae a 7%, lo que ya nos dice que los censos tienen sus problemas, pero en fin, ¿no es cierto? México tiene la presencia más alta, por sobre los 25 millones, de acuerdo al INEGI, en 2015, ¿no? México y Perú, las cifras más altas de hablantes de lenguas indígenas, 7 millones en Perú y 4 millones en México, perdón, y 4 millones en Perú respectivamente. Y si ustedes cruzan la cifra de población con la cifra de hablantes, ya deben comenzar a preocuparse. 25 millones de indígenas en México, pero solo 7 millones de hablantes de lenguas indígenas, ¿cierto? Bolivia y Guatemala tienen la mayor cantidad relativa de población indígena, serían los dos países más indígenas de la región, entre 40 a 60% de la población. Minorías reales en Salvador, Brasil, Paraguay y también Costa Rica. Paraguay merece una mención aparte, no tengo tiempo de incidir en ello. La mayoría de la población es bilingüe, 87%, de guaraní y castellano, pero solo el 1,8% es indígena, lo que quiere decir que hay un montón de no indígenas que hablan el guaraní, ¿cierto? Presencia creciente en ciudades, ya los indígenas están en las ciudades y mayoritariamente en las ciudades. El caso de los quechuas en mi país, por ejemplo, el lugar con mayor concentración de población quechua en el Perú no es ningún departamento históricamente quechua hablante, sino la ciudad de Lima. Un distrito de la ciudad de Lima tiene 1 millón de quechua hablantes, ¿sí? Entonces, aproximadamente el 52-53% de la población que habla una lengua indígena peruana está en ciudades. Y aquí les doy algunos datos rápidos. Buenos Aires y Lima, con importante presencia de población aymara y quechua, por ejemplo. Nadie hubiera imaginado que Buenos Aires en el siglo XXI tuviera más de 1 millón de quechua hablantes, ¿sí? 75% de la población mapuche de Argentina y de Chile es urbana, ya no vive en el campo, o no vive permanentemente en el campo, porque también esa relación es compleja de urbanidad, ruralidad. Eso se ha trastocado de manera drástica también, ¿no es cierto? El 87% de la población indígena del continente está en esos 5 países: México, Perú, Bolivia, Guatemala y Colombia. Y 2 menciones rápidas: las diásporas indígenas en los Estados Unidos, muy importantes, muy importantes. Hubo mención a los zapotecos en California, por ejemplo, pero uno podría pensar en muchos otros miembros de pueblos indígenas que habitan hoy en los Estados Unidos. De los guatemaltecos, por ejemplo, que hay 3 millones de migrantes en los Estados Unidos, se estima que el 80% son indígenas y el resto serían castellano hablantes, ¿sí? En España, la migración quichua ecuatoriana y la presencia del quichua en la ciudad de Barcelona es importante, y en Italia la población guaraní boliviana también, a través de lo que fue la migración de enfermeras guaraníes inicialmente, que luego trajeron a sus familias, ¿cierto? Pero así como tenemos todas esas situaciones extranacionales, también tenemos que tomar en cuenta que hay grupos no contactados, sobre todo en la Amazonía ecuatoriano, peruano, boliviano, brasilera, y también un número importante de grupos en aislamiento voluntario. Es decir, que habiendo sido parte del país, deciden volver al bosque, abandonar mucho de lo que aprendieron, entre comillas, sobre la vida en civilización y se han aislado, ¿cierto?
Aquí tienen el mapa rápido de América Latina. Cito a la CEPAL, todavía los datos no están actualizados. Todavía decía México con 17 millones de indígenas y no con 25, por ejemplo. Pero allí tienen, lo que sí persiste es México como el país con mayor cantidad de indígenas en Centroamérica, Guatemala como segundo país con mayor cantidad de indígenas en América Latina, ¿no? Y tenemos la situación de El Salvador aquí y Costa Rica, donde estamos ahora con 2.4 en ese momento. Y en Sudamérica, pues ahí están los países sudamericanos y ustedes ven que la mayor concentración de población indígena vamos a tenerla aquí en los Andes, ¿sí? Pero veremos más tarde que la mayor diversidad idiomática la vamos a tener en Brasil, ¿sí? Paso rápidamente a ese segundo punto. Otra vez, datos muy rápidos. Me baso sobre todo en el Atlas Sociolingüístico de América Latina, que fue publicado en el año 2009 y que fue coordinado por Inge Cifra desde el PROIBE Andes en Bolivia. Son 2 tomos, más o menos 800 páginas, organizados por, no solo por pueblos, sino por lo que denominamos en ese entonces áreas geoculturales, ¿no? Y fuimos un grupo de 34 profesionales de todo el continente abocados a la producción del continente o en el continente, abocados a la producción del Atlas. Entonces, con base en los datos del Atlas, tenemos cerca de 600 pueblos indígenas diferentes, pero les advierto que así como los datos del censo varían cada 10 años, el número de pueblos indígenas varía también, ¿no? Por los procesos de etnogénesis que están en curso y donde reemergen sociedades que se autodefinen como distintas de la lengua que hablan también, ¿no es cierto? Entonces, el caso ecuatoriano es clásico. Hasta hace unos 15 años solo hablábamos de los quichuas de la sierra y los quichuas de la Amazonía. Y hoy día tenemos que hay unos que se autodefinen cayambe, pero que hablan quichua, o que se autodefinen X, pero que hablan quichua. Entonces están reemergiendo identidades locales, ¿no? Y por eso los números van variando. También en Bolivia están pasando cosas parecidas. En el universo quechua aparece la nación A, la nación B, la nación C. Entonces, pueblo y nación son 2 términos a los cuales se está pegando ahora, ¿sí? Lo interesante del caso, y para los temas de este evento, este dato es importante, es que de esos 600 pueblos indígenas, 110 son transfronterizos o transnacionales, pero los seguimos tratando como si fueran nacionales, ¿sí? Y hacemos abstracción que un pueblo puede atravesar 2 o más fronteras nacionales, ¿no es cierto? Entonces, ese 25% de pueblos, esos pueblos, perdón, nos lleva a 550 idiomas indígenas diferentes pertenecientes a 99 familias lingüísticas. El más alto número de familias lingüísticas en el mundo, no de lenguas, de familias lingüísticas, ¿no es cierto? Los que nos dice para los lingüistas mucho respecto al potencial genético y para poder entender también el fenómeno del lenguaje, ¿no es cierto? Que tenemos distintos sistemas lingüísticos allí. Y este es un dato sobre el cual quisiera llamar su atención. 25% de las lenguas indígenas son transfronterizas. Y para efectos de planificación o de diseño de proyectos o de
trabajos de revitalización, nos olvidamos de este dato y tratamos a las lenguas como si fueran de un país. Incluso es frecuente el hablar de las lenguas de Costa Rica, por ejemplo, o las lenguas indígenas bolivianas, o nuestras lenguas indígenas, sin tomar en cuenta que las fronteras nacionales, fronteras que son herencia de la colonia, también hicieron abstracción de los linderos étnicos y de los linderos lingüísticos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos allí, les pongo algunos ejemplos nomás y no los voy a cansar con todos, voy a tomar unos 3 nada más. El caso paradigmático del quechua, que se llama quechua en los Andes meridionales, quichua en los septentrionales y ingano en el lado colombiano, ¿no es cierto? Entonces, quechua, quichua, ingano está distribuido en 6 o 7 países: Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, y parece haber una comunidad migrante peruana en la frontera entre Chile y Brasil, un dato todavía no muy confirmado. Luego tenemos Aymara, Garífuna y Guaraní en 4 países distintos, el caso maya en Guatemala, México y Honduras, y por ejemplo toda esta fila de lenguas que está de Shuaria, Huacún en 2 países, Tule-Oguna en Colombia y Panamá, Embera en Colombia y Panamá, Mapuzungún en Chile y Argentina. Entonces, este es un dato importante para la planificación lingüística, y nuestros estados están todavía muy retrasados en cuanto a la posibilidad de acuerdos binacionales, trinacionales o multinacionales para la atención de los hablantes de estas lenguas. Otro dato que reflejan los estudios, no solo ya de América Latina, sino a nivel global, es que por lo general hay una coincidencia entre áreas de mayor diversidad lingüístico-cultural y áreas de mayor biodiversidad, ¿sí? Yo suscribo lo que ayer dijo Marlene respecto al Ecuador y lo extiendo. A mi juicio, todas las lenguas amerindias se encuentran ante diferentes grados de amenaza. No creo que ninguna se salve, ¿sí? 20% según el Atlas otra vez estarían en condición muy crítica en toda América Latina. En Sudamérica ese porcentaje sube a 33% y está en riesgo de extinción. Y tomo un caso como el de Bolivia, que según Crevels de la Universidad de Nijmegen en Holanda, 22 de las 33 lenguas indígenas todavía habladas estarían en serio riesgo de extinción. Las políticas lingüísticas, como ustedes saben, han sido siempre formuladas de arriba hacia abajo, desde una perspectiva nacional, en el marco del Estado-Nación, y para hablar de nuestras lenguas y nuestros pueblos y nuestros indígenas, ¿verdad? Y otro dato interesante es que el tema que ahora nos convoca es parte de la agenda etnopolítica indígena desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Es decir, hay conciencia de los indígenas de la pérdida acelerada de su lengua. Por eso, como hacía un comentario ayer, sale entonces esta demanda de que la escuela nos devuelva la lengua que nos quitó, ¿no es cierto? O sea, hay conciencia de pérdida y hay deseo de recuperación. Este es un pantallazo también tomado del Atlas, y quiero detenerme un segundo en revisar estos contextos sociolingüísticos, a mi juicio, cada vez más complejos, que a veces perdemos de vista por la preocupación exclusiva en una sola lengua y en un solo pueblo, ¿sí? En primer lugar, que la situación sociolingüística de las lenguas y pueblos amerindios está marcada por un continuo que va de un monolingüismo en lengua indígena a un monolingüismo en castellano. Y al interior de esos dos polos hay una variedad amplia de situaciones de bilingüismo.
Ahora, a todas las denominamos bilingüismo, pero los grados y niveles de bilingüismo están por determinar también, ¿no es cierto? Ya Martina también lo decía en la presentación anterior, cuán bilingües serán los intérpretes y cuán difícil va a ser para ellos en la universidad establecer el perfil de ingreso de esos futuros intérpretes, ¿no es cierto? En el mapa sociolingüístico latinoamericano vemos una influencia cada vez menor del monolingüismo en lengua indígena. Por lo general es solo en comunidades muy aisladas y por lo general entre adultos mayores y particularmente entre mujeres. El indicador más fuerte del monolingüismo que tenemos en el continente ahora es el de las mujeres mayores mayas de comunidades rurales y particularmente del área quechí. En Guatemala todavía se mantiene un alto nivel de monolingüismo indígena que guarda relación o que tiene relación con el alto nivel todavía de analfabetismo entre mujeres indígenas, ¿cierto? ¿Ah? Lo que observamos en el resto del continente es un creciente bilingüismo de lengua indígena y castellano o portugués. Literalmente casi el 100% de los hablantes de aymara y quechua en Bolivia y el Perú son bilingües, y el 99% de los ancianos aymaras del norte de Chile, según la tesis de Mamani del 2007, eran solo recordantes. Ya ninguno recurría a la aymara como lengua de comunicación cotidiana. Toda la comunicación con sus hijos y nietos se daba solo en castellano. Un castellano distinto, pero un castellano al fin, ¿sí? No obstante, y pese al desplazamiento progresivo de las lenguas indígenas, esto es algo que tampoco nos hemos preocupado mucho en analizar, las formas de vida de indígenas reposan y se expresan a través de esa oralidad ancestral vinculada con otras formas de conocer, de pensar, de sentir y de actuar. Aquí quiero detenerme 2 segundos porque por distintas razones, entre ellas también por el énfasis de la disciplina en una lingüística de la frase, ¿no?, hemos perdido de vista, a diferencia de los antropólogos, la importancia de la oralidad, ¿no es cierto? Y como todavía los estudios de discurso en lenguas indígenas, el análisis de discurso, está en un nivel incipiente, entonces no hemos sopesado la importancia que tiene la oralidad ni para los procesos educativos, ni tampoco en los procesos de revitalización idiomática. Y por oralidad no me refiero única y exclusivamente a la etnoliteratura de los pueblos o a su propia literatura oral, sino a su forma de vida, a su forma de organización social, a la transmisión de valores, a la transmisión de conocimientos, etc. Todo ello transcurre de manera oral, ¿no es cierto? Y vamos a ver formas sofisticadas y complejas también de comunicación. Desde lo cotidiano alrededor del hogar, cuando en la noche la familia se reúne para comer y comienzan a hablar, a conversar entre ellos, y el abuelo puede relatar una historia que transmite un aprendizaje del día o la ética o determinado valor, hasta ese discurso que tiene lugar en ceremonias espirituales, rituales de alta complejidad sociolingüística, ¿no es cierto?, que dan cuenta de niveles de abstracción insospechados, ¿sí? Entonces, destaco el tema de la oralidad porque en la escuela o en nuestras propuestas para la escuela como lingüistas o lingüistas aplicados, nos vamos por el lado de lo que dicen los currículos nacionales, el desarrollo de la expresión oral, y hacemos una equiparación entre expresión oral igual oralidad, y a mi juicio
tenemos que trascender la expresión oral para realmente preocuparnos por los temas de la oralidad ancestral, ¿sí? Entonces, otro dato de la realidad rápida en esta maratón tiene que ver con que hoy día no todo aquel que dice ser indígena habla una lengua indígena, ¿sí? Entonces, los temas de autoidentificación nos han llevado a romper con ese binomio aparentemente indisoluble que tomamos en algunos países, de que quien hablaba una lengua indígena era indígena y quien no hablaba una lengua indígena no era indígena. Pues por distintos factores, por los cambios de época, por la fuerza política de lo indígena, como veremos más adelante, y también porque la legislación nacional ha cambiado, la Constitución ha cambiado y se reconocen derechos a los indígenas. Hoy día hay una fuerte autoidentificación como indígena, y les di el caso de México. De los 25 millones de mexicanos que se autorreconocen como indígenas, solo 7 hablan una lengua indígena. Y según el Atlas, encontramos de esos cerca de 600 pueblos indígenas, 44 que sus miembros nos decían que hablan solo castellano y otros 55 que hablan solo portugués. Y 55 para el caso brasilero es un caso altísimo, porque estamos hablando de cerca de 180 lenguas en Brasil. Entonces saquen su cuenta, el porcentaje de pérdida es bastante alto, ¿sí? Pero así como hay pérdida, hay procesos multidimensionales de reapropiación de lenguas indígenas, desde la anécdota que cuenta Landaburu, un lingüista franco-colombiano que se acercó en un trabajo de campo. Se acercaron varios líderes comunitarios y le dijeron: sabemos que usted es lingüista. Dijo: sí, pues queremos aprender una lengua, no importa cuál sea, pero queremos aprender una lengua para probar ante el Estado que somos indígenas, ¿sí? Entonces, ese tipo de proceso está en curso, y otros a los que me referiré más adelante. Y otro dato que quiero destacar, porque a veces quienes trabajamos con lenguas indígenas somos como caballos con anteojeras, que nos preocupamos solo por la lengua indígena y no vemos el contexto ecolingüístico general, donde hoy día la lengua indígena no se habla sola ni está aislada del contexto de otras lenguas, ¿no es cierto? Y me refiero a la gran deuda que tenemos desde la lingüística y la sociolingüística en América Latina respecto al estudio de los castellanos del castellano o los españoles del español. Seguimos pensando al castellano o al español como una realidad uniforme, ¿no es cierto? Y entonces la escuela no toma en cuenta la variación del castellano, y en muchos casos, y no en todos, se trata de niños indígenas que hablan un castellano con sustrato indígena, ¿verdad? O se trata de sectores populares que hablan una variedad marcada desde la lógica del estándar del castellano, y ni el maestro habla esa lengua, ni los textos están en esa lengua, ¿no? Y entonces también ellos, si partimos del derecho a que a uno le hablen en la escuela en su propia lengua, pues su propia lengua, ese castellano, es distinto, ¿verdad? Todos recordarán, los que se acercan a mi edad, porque creo que soy entre los mayores de ustedes con Colette, como cuando comenzó a aparecer el Chavo del Ocho, no entendíamos, ¿no es cierto? No entendíamos todo lo que el Chavo del Ocho decía, pero poco a poco nos fuimos acomodando a ese otro castellano, ¿no? Pero ¿a cuántos niños les pasará como nos pasaba a nosotros con el Chavo del Ocho? El tema del castellano sigue siendo una deuda, ¿no es cierto? Y en un estudio que hicimos con Jung en 1988, vimos el abismo que había entre el castellano del maestro, un maestro indígena, y el castellano del libro escolar.